Hola, ¿cómo vamos respiratoreños? Bienvenidos a este nuevo episodio de BioResp. Mi nombre es Carlos Valencia, como siempre, agradecerles el espacio, el tiempo dedicado a este lugar. Recordarles como siempre las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en TikTok, estamos en Instagram como Terapia Respiratoria Hispano, como BioResp. Entonces nada, no se olviden darle like, compartir, para poder así seguir creciendo y llegar a otras latitudes, como siempre les digo. El día de hoy un tema que pues genera mucha confusión, la verdad, que es el tema de la ventilación mecánica protectora. ¿Y por qué digo que genera mucha confusión? Porque es que lo que a veces noto en demasiados comentarios y cosas que se ven por ahí es que la ventilación protectora se está limitando en la práctica. No, los estudios son clarísimos, las guías son clarísimas, pero en la práctica se está limitando solamente a volúmenes bajos. ¿Listo? Entonces la gente, o normalmente el gremio, nosotros creemos que ventilar protectoramente, por decirlo así, no sé si la palabra puede decir o no sé si está mal dicha, pero en fin, para hacer ventilación protectora se queda solamente en volúmenes bajos. Entonces son de 4 a 6 ml sobre kilogramo de peso y ahí quedamos. Y en realidad la estrategia de la ventilación mecánica protectora es una ventilación o es una estrategia un poco más avanzada, entendiendo que nosotros cuando estamos ventilando estamos midiendo obviamente volumen, pero también la presión es muy importante, entendiendo que la presión es este efecto secundario que se genera por este volumen que estamos aplicando, por flujo, por frecuencia, una cantidad de cosas que utilizamos que finalmente se transmite y traduce presión, y esta presión y este volumen es el que termina lesionando el pulmón. Entonces, como siempre les digo, pues hay que empezar por el principio, y el principio es que la ventilación protectora está en unos ítems muy claros. Habla de volúmenes bajos, ¿cierto? De 4 hasta 6 ml normalmente, o 4 hasta 8, ya depende qué tan estricto o estricta quieres ser pues tú en tu estrategia, pero se consideran volúmenes desde 4 ml, ¿cierto? Incluye, y aquí es donde nos empezamos a quedar cortos, puede sonar banal, pero pasa, es el tema de la presión plató, obviamente, presión plató menores de 30, presión meseta menores de 30, también vamos a ver el driving pressure, ¿cierto? O la presión de conducción, o como le quieras decir, que se toleran valores inferiores a 16, 15, listo, que esto obviamente como siempre ya lo hemos dicho, que sale del PIB y la plató, pues esta diferencia de presiones que es muy clara. Y otra muy importante en esta estrategia es el tema del PIB. No es el PIB como una tabla de PIB que anteriormente se utilizaba y tenía mucha aceptación, pero esto poco a poco ha perdido credibilidad, entendiendo que no es una fórmula, no es una receta de cocina. Entender que nosotros ventilamos pulmones heterogéneos, nosotros no ventilamos una estructura totalmente idéntica en todas sus áreas. Normalmente el pulmón tiene unas características distintas, en unos lados está cerrado, en otros está colapsado, en otros es más distendible que otros. Entonces por eso hay que entender que el PIB y todos estos parámetros no son una receta de cocina, y ahí es donde empezamos a tener el primer fallo. Creemos que ventilación protectora solamente volúmenes bajos y listo, ya, ahí nos quedamos, la receta es esta y esta. Y un efecto secundario a todo esto que estamos diciendo, volúmenes bajos, frecuencias gentiles, flujos adecuados y demás, es la hipercapnia permisiva, ¿no? Entonces aquí también hay un punto muy importante con el tema de la hipercapnia, y es que sí, no siempre hay hipercapnia, pero la gran mayoría de veces, si estamos utilizando ventilación protectora con volúmenes muy bajos, la hipercapnia permisiva o la hipercapnia, por llamarlo así, es casi que una realidad y casi siempre va a aparecer. Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque es que la hipercapnia no siempre es permisiva o puede ser tolerable, entendiendo el contexto en el que estés ventilando a tu paciente. Porque si tienes un paciente con problemas neurológicos, si tenemos un paciente séptico o demás, aquí ya el CO2 hay que prestarle una atención puntual, y no podemos dejar pues que este CO2 se nos vaya, porque es que estamos protegiendo acá, no. Aquí es donde ya tenemos que empezar a sopesar y empezar a ver esta ventilación protectora como un todo, que incluye, pues sí, protegemos el pulmón, y pues sí, acá qué. ¿Listo? Entonces es entender que esta ventilación protectora se queda a veces corta en este concepto. A ver, y eso que no estamos mencionando un volutrauma, teletrauma y todo el BIL y todo esto, y hablando de ventilación protectora, que es muy común en la teletrauma y el biotrauma, porque si se utilizan estos volúmenes demasiado bajos, vamos a empezar a hacer
esto, un colapso, ¿cierto? Va a haber una interacción ahí que no queremos, un cierre, un abre y cierra en el pulmón que va a generar unos temas de inflamación y demás que ya hemos mencionado en otros episodios y que van a terminar generando este biotrauma y pues a teletrauma ahí relacionado. Entonces hay que tener en cuenta todo esto para la ventilación protectora. No es una receta, no es solo volumen, es que ahí es donde quiero hacer énfasis. No es solamente el volumen hay que ajustarlo de acuerdo a las necesidades. No todo es 4, no todo es 5, no todo es 6, hay que mirar todo, hay que mirar un todo, hay que mirar cómo están las presiones, hay que mirar cómo está el CO2, hay que mirar todo para entender y el contexto y el diagnóstico de tu paciente. Obviamente entendemos que en SDRA es súper importantísimo y no vamos a hablar de SDRA aquí, que esto ya es otra película, ¿cierto? El SDRA ya las condiciones cambian, pero inicialmente cuando estás enfrentándote por primera vez a este paciente hay que empezar a hacer los ajustes correspondientes, obviamente entendiendo una ventilación gentil pero personalizada, no como una receta que simplemente está dando unos volúmenes y ya, porque es que muchas veces también con la ventilación protectora podemos estar dañando, y eso es lo que a veces no se dice. Una ventilación protectora muy bonita, pero con un paciente neurológico y un CO2 de 50, no estamos como haciendo mucho ahí. Y ahí es donde entra la decisión real. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Vamos a proteger el pulmón a costa de otros sistemas? ¿Vamos a priorizar otros sistemas a costa del pulmón? Ninguna de las dos es cierta. En ambas hay que tener un equilibrio y ahí es donde entra el todo, no observar la ventilación protectora simplemente como un pulmón y un sistema respiratorio que camina, que eso nunca ha pasado. Hacemos parte, el sistema respiratorio hace parte de un todo y esta interacción es muy importante. Entonces aquí es donde hay que entender y hay que meterse en el tuétano que la ventilación protectora no es igual para todos. Que hay que individualizarla, que hay que priorizarla. No es solo volumen, ojo, no es solo volumen, porque nos quedamos en solamente volúmenes bajos, sino recuerden, presión plató, driving pressure, flujos, demás. O sea, tenemos que tener hipercapnia permisiva, no permisiva, no siempre hipercapnia, pero como les decía, nos estamos arriesgando a volúmenes muy bajos, muy extremos. Hay que entender que esta hipercapnia puede ser una realidad. Entonces esto es lo que les quería decir. La ventilación protectora no es una vaina cerrada, cuadriculada, que la analicemos, que la miremos, que hagamos la introspección necesaria, saber si la estamos haciendo de la forma correcta, con los modos ventilatorios correctos, con los parámetros y las pequeñas, ¿cierto? Porque vamos a ver si ponemos volúmenes muy bajos que pueden aparecer asincronías, entonces es una cosa empieza a llevar a la otra. Estamos hablando de práctica real, no de libros ni estudios, porque los estudios son un ABCD y eso suena hermoso. En la práctica es totalmente distinto. Entonces eso es lo que les quería decir. Individualicemos en la práctica clínica real, miremos a quién estamos ventilando, cómo lo estamos ventilando y ajustemos lo necesario para cada paciente. ¿Listo? Entonces pues muchas gracias por este espacio. Como siempre les digo, el espacio y el tiempo es lo más importante. Recuerden las redes sociales: Terapia Respiratoria Hispano, BioRes, Instagram, Spotify, TikTok. En TikTok estamos muy activos. Spotify, en YouTube a veces se ha bajado un poquito ahí la frecuencia, pero entiendan que cuando uno es el editor, el que crea el guión y todo, pues a veces el tiempo es complejo, pero vamos intentando generar el equilibrio para que todas las áreas estén cubiertas y seguir creciendo en el cuidado respiratorio, que es lo que tanto nos apasiona. Listo, entonces nos vemos, estamos hablando y chao.